Los años 80 fue la época del prime de Michael Jackson respecto a su éxito comercial y artístico, un éxito que respondía a las masivas ventas que tuvo el disco Thriller, siendo un hito de la música moderna que logró innovar el sonido de una época y sobre todo, convertirse en un gran fenómeno social que marcaría para siempre la vida de Michael Jackson. A su vez, el inmenso éxito que Jackson tendría lo llevaría a querer realizar shows para promocionar su música en una gira en solitario. Pero todo daría un giro de 180 grados cuando su familia lo obligó a realizar un disco y un tour de conciertos junto a sus hermanos. The Jackson's Victory Tour has been brought to you by Pepsi, the choice of a new generation. El Victory Tour fue, queriendo o no, el tour donde Michael promocionaría el disco Thriller y donde haría por última vez una gira de conciertos al lado de sus hermanos, los Jacksons. Actualmente podemos voltear al pasado y ver lo increíble que fue esa gira y esta época a nivel de imagen y espectáculo para Michael. Pero pocos saben que el Victory Tour, a pesar de ser increíble, carga con el peso de ser un show que Michael no solo no quería hacer, sino que incluso fue odiada por él, al punto de que él trató de sabotear el proyecto. Así que, en este video, te voy a hablar de la historia del disco y la gira Victory. Un show que a pesar de ser uno de los fenómenos mediáticos y musicales más grandes de Estados Unidos de los años 80 y a pesar de ser una de las giras más importantes de la carrera de Michael Jackson, trae consigo una producción conflictiva, problemas familiares y controversias mediáticas. Así que, sin más, esta es la historia completa del Victory Tour. Antes del éxito de Thriller, Michael Jackson creció buena parte de su carrera musical en la agrupación de la familia, los Jacksons, la cual estaba conformada por él y sus hermanos Jackie, Tito, Marlon y Randy. Michael, al lado de sus hermanos, vivirían diversos éxitos musicales, pero muy por aparte de lo que sucedía en el grupo, él tenía sus propios planes de crecer como artista en solista, pues para finales de los 70s, Michael ya no se conformaba con hacer el mismo estilo de música funk al lado de sus hermanos, quería empezar a destacar él por aparte, por lo que empezaría a optar por buscar un sonido musicalmente hablando más vanguardista y sofisticado, generando así una brecha entre lo que él quería y lo que su familia quería. Fue así que, mientras Michael estaba activo con los Jacksons, lanzó su disco Off the Wall. Este álbum sería un mega éxito que marcaría el inicio de su verdadera carrera como solista y que a su vez haría de Michael en una gran estrella global que haría una fuerte sombra en sus hermanos que incluso era más que notoria en los conciertos que harían a finales de los años 70 y principios de los 80. De hecho, para 1981, durante la gira Triumph, sería más que notorio que Michael podía hacer el show sin sus hermanos, pues las canciones de su propio disco como Rock With You, Off the Wall, Don't Stop Till You Get It Now, o incluso su última integración de sus canciones originales, This Place Hotel, serían el motivo principal por el que la gente iría a los conciertos. Michael empezó a llamar la atención del mundo muchísimo más por sí solo que junto a su familia, por lo que empezó a tomar más en serio su interés por mantenerse en sus asuntos sin tener que hacer música al lado de sus hermanos. Al pasar los meses, después de la gira Triumph, la forma en la que Michael quiso empezar a enfocarse en su carrera solista fue algo que empezó a generar diferencias y preocupaciones entre sus hermanos, pues sintieron que el grupo y sus ingresos peligraban si Michael no estaba junto a ellos. Y también, aunque no eran para nada pobres, tanto Jackie como Tito, Marlon y Randy estaban empezando a necesitar más dinero, debido al estilo de vida lujoso que querían seguir teniendo. Así que para 1982 empezaron a ocurrir una serie de problemas familiares dentro de la agrupación, pues mientras que los hermanos le insistían a Michael para realizar otro proyecto musical juntos, este solo se mantuvo distante y se limitó a decirles que no estaba interesado en hacer un disco nuevo con ellos por lo pronto, principalmente porque Michael estaba en ese momento trabajando para su próximo disco, Thriller. Aparte de todo esto, dentro de la familia, Michael estaba empezando a ser no tan bien visto, pues aparte de que empezaba a tener un cambio físico progresivo que le extrañaba a los miembros de la familia, el hecho de que simplemente optó por aislarse de la familia para trabajar en su propia música fue tomado como un evidente acto de rechazo. Más si tomamos en cuenta que para este momento, Michael estaba más peleado que nunca con Joseph, su padre, pues meses atrás lo había despedido como su propio manager para poderse encargar en paz de su propia música, cosa que solo lo distanció y complicó más el entendimiento de su propia familia.
Incluso su hermano mayor, Jermaine, con quien Michael tuvo una mayor cercanía en su infancia, empezó no solo a rechazar las decisiones de Michael, sino que incluso tachó al futuro disco de Michael como un fracaso que ni siquiera debería de intentar, generando un trato más hostil y complicado entre Michael y su familia. Mientras tanto, Michael estuvo meses y meses en el estudio inventando sonidos y nuevos ritmos al lado de Quincy Jones, para que a finales de 1982 fuera lanzado un disco que marcaría un antes y un después en la música moderna. En cuestión de semanas, el disco Thriller de Michael Jackson logró romper récords insólitos de ventas y marcó un nuevo estándar en la forma de hacer música. Esto sin aún haber sacado alguno de los 3 videos musicales que haría durante 1983. Pues, desde que salió el disco, Michael estaba sonando en todos lados y su éxito comercial fue inconmensurable. Pero el éxito de Thriller coincidió con la realización de Motown 25, un especial de televisión que trataría de reunir a las más grandes estrellas de Motown, y que sin saberlo, sería un evento que cambiaría para siempre el rumbo de su carrera. Y como petición del mismísimo presidente de la discográfica, Berry Gordy, quería que Michael Jackson y todos sus hermanos estuvieran en el especial. Y digo todos, puesto que algunos años atrás, Jermaine había dejado la agrupación, por lo que parecería buena excusa para que se reunieran de nuevo. Cosa que Michael rechazaría al principio, pero cambiaría de parecer y aceptaría solo con una condición, la cual fue interpretar la canción Billie Jean a pesar de no ser una canción de la discográfica Motown. Y fue así que para marzo de 1983, la agrupación de los Jackson completa, es decir, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Randy y Michael, se reunirían por primera vez en muchos años. Después de los problemas familiares que estuvo viviendo Michael, esta presentación pondría a su familia, en especial a Joseph, al borde de las lágrimas al ver a los hermanos reunidos en el escenario una vez más. Pero sin embargo, todos en aquel auditorio pasarían la mayor sorpresa de todas, al ver que aquel joven Michael pasaría la historia con una presentación única. Una en la que haría un paso para la que nadie estaba preparado de ver. Después de todo el conflicto y distanciamiento que Michael tuvo con su familia, todos ellos, incluidos Jermaine, estaban más que emocionados por lo que estaban viendo. Y de nuevo, Joseph estaba en shock principalmente por la idea de aprovechar el éxito sin precedentes que Michael estaba viviendo con su disco Thriller para reunirlo con sus hermanos en un nuevo disco y gira de conciertos. Terminando la presentación, Joseph le diría su plan a los hermanos de Michael, quienes reaccionaron con mucho entusiasmo por lo que representaría para la familia y obviamente, sobre todo, para sus propios bolsillos. No obstante, Michael rechazaría inmediatamente la idea y le diría a Joseph que no estaba para nada interesado, lo que solo los hizo entrar en conflicto, ya que aunque Joseph decía que Michael solo estaba siendo egoísta, Michael tan solo buscaba que no se aprovecharan de su éxito. Los intentos de su padre y sus hermanos para convencer a Michael para que accediera a realizar un nuevo disco y gira con ellos ocurrió en numerosas ocasiones, pero nada serviría, sobre todo porque en realidad Michael tenía en mente hacer el Thriller Tour, una gira que tenía planeada para realizarla él solo, sin sus hermanos. Y es que, aparte de que Michael tenía el gran deseo de solo ocuparse por su carrera solista, también quería poder tener la libertad de encargarse de todo lo que tuviera que ver con su música y sus bailes. Vaya, es decir, tener el control total de su proceso creativo, pues en cierto modo él ya empezaba a cocinar la idea de lo que terminaría realizando en giras posteriores. Y como el éxito que estaba teniendo le permitía tener una libertad financiera para al fin poder encargarse por sí solo de su carrera solista y de su proceso creativo, el hecho de hacer una gira con sus hermanos no le atraía en absoluto, ni siquiera por dinero. Esto fue así hasta que Joseph le rogaría a la madre de Michael, quien fue una de las pocas personas de la familia en la que Michael podía confiar, para que ella convenciera a Michael de hacer el proyecto musical con sus hermanos y así ayudarlos. Este movimiento, aunque complejo, hizo que Michael, después de meses y meses de discusiones, aceptara el plan de realizar un proyecto con sus hermanos solo porque su madre se lo pidió. Eso sí, aceptando todo el plan muy a regañadientes y con ciertas condiciones que después pondría. Después de evitar a sus hermanos por meses, a mediados de 1983, Michael accede a reunirse con ellos para planear el próximo álbum de la dinastía Jackson. Right now, we're producing this album and Toto is co-producing.
And following the album, there's a big major tour following this big album starting in sometime in September. So this is going to be a world tour. Pero no obstante, a diferencia de los demás discos que Michael habría hecho junto con ellos, el proyecto estaría inundado de conflictos de intereses tanto financieros como creativos, estos magnificados por el éxito de Thriller. Pues mientras que para los hermanos, la idea era realizar un disco que los catapultara aún más al éxito gracias a Michael, este último se encargaría de sabotearlo dentro de lo posible para que el proyecto no tenga tanto éxito y así evitar que se cuelguen de la fama que él logró con su último disco. Y es que para empezar, debido a los problemas que había dentro de la agrupación y el interés de Michael de evitar que su familia se colgara de su éxito, tanto él como los demás acudirían con abogados en el intento de proteger el porcentaje de sus ganancias. Pues mientras que los hermanos de Michael tenían la idea de maximizar sus ganancias en el disco, Michael buscaba que los hits y el dinero que él generara solo le llegara a él, convirtiendo este disco en un rompecabezas jurídico donde se establecerían los créditos, derechos y ganancias de cada uno de los hermanos, por lo que cada conflicto o desacuerdo entre ellos sería regulado a base de demandas y abogados. Esto mismo hizo que Michael hiciera lo posible para no figurar visualmente en el proyecto para así evitar promocionar más al disco, por lo que rechazaría el participar en los videos musicales con sus hermanos y le pediría al artista que haría la portada del disco, el pintor Michael Whelan, que por favor pintara a Michael de tal forma en la que lo destacara lo menos posible. Esto explicaría por qué Michael fue pintado tan pequeño y hasta atrás de sus hermanos en la portada, pues claramente Michael no quería que la gente supiera que él estaba ahí, para que así el disco vendiera menos. Y para colmo, a diferencia de otros proyectos musicales donde Michael trabajó más arduamente, acá no tendría intenciones de trabajar más que en 3 canciones de las 8 que terminarían haciendo así la canción Always Be Not Always, Torture y por último y principalmente State of Shock, siendo una canción que sabía que tenía el potencial de ser un hit y que había realizado al lado de Freddie Mercury, pero debido a problemas de agenda, ambos artistas no coincidirían para terminar la canción, por lo que Michael contactaría a Mick Jagger para realizar el dueto y así terminar la pieza. Al final, a pesar de no involucrarse mucho en la creación de las canciones, el disco se llamaría Victory a petición de Michael, siendo originalmente el nombre de una canción sin terminar que hizo junto al líder de Queen y que le gustaría lo suficiente para nombrar así al disco de los Jacksons. Tiempo después, el disco Victory sería lanzado el 2 de julio de 1984, recibiendo, para sorpresa de todos, menos para Michael, críticas mixtas, en las que mientras alababan canciones como State of Shock o Torture, sentían que las demás canciones no terminaban de encajar. Y es que aunque el disco tenía buenas canciones como Wait o The Hurt, para la mayoría, el álbum Victory no superaría para nada lo que habían logrado con su disco anterior, siendo para la crítica, tal vez un retroceso en la calidad del sonido que tenían como grupo. No obstante, a pesar del tropiezo y el gran reto que representaba para Michael crear el disco Victory, para él, lo peor vendría después con el otro compromiso que tenía pendiente. Como dije anteriormente, sus intereses por hacer un tour se limitaban a la idea de realizar algo como artista solista para promocionar aún más el éxito que estaba haciendo Thriller, pero al aceptar la petición de su madre de apoyar a sus hermanos, no había vuelta atrás, ya que una vez que él aceptó, su padre contactó a un promotor que por algún motivo, él creyó que ayudaría para trabajar de mejor forma en la gira, el empresario Don King. Si no tienen una idea de quién es este hombre, Don King es un famoso promotor del mundo del box, que a su vez es conocido de manera controversial debido a su actitud insolente y a diversas acusaciones de fraude financiero. Pero Don King no fue contratado por ser una figura de suma confianza, sino porque para el padre de Michael, él podría ser la mejor opción para beneficiar a su familia monetariamente hablando. Sobre todo porque al momento de realizar la primera reunión, Don King le ofrecería $5 millones a Michael y a los hermanos simplemente como agradecimiento, cosa que, a pesar de ser tomada con emoción por parte de los demás hijos, a menos para Michael, este gesto lo sintió más como una especie de soborno, así que para él, este sería un primer mal presentimiento de lo que sería el Victory Tour, aunque por presión de la familia, descontento, Michael tuvo que aceptar que Don King fuera el promotor de los Jacksons. Al poco tiempo, una vez que fue firmado por la familia Jackson como su promotor, King lograría conseguir una oferta millonaria de otros $5 millones para la familia, esto por el patrocinio de Pepsi para auspiciar la gira de los Jacksons por Estados Unidos, pero a cambio de realizar 2 comerciales de la empresa de refrescos. Para Michael, la idea de realizar los comerciales de Pepsi era toda una locura para él, pues no solo no le gustaba la marca, sino que también él sentía que el aparecer en los comerciales sería una forma de abaratar y sobreexponer su imagen al público. Pero no obstante, para este punto Michael no podía hacer nada, pues sus hermanos solo se molestaron en tomar decisiones basadas en que la mayoría esté de acuerdo, así que, si Michael estaba en desacuerdo, para ellos poco o nada importaba eso. Fue así que, en noviembre de 1983,
Michael junto a la familia Jackson y Don King acudirían a una conferencia de prensa para anunciar el disco Victory y una gira de más de 50 conciertos que harían entre Estados Unidos y Canadá el año siguiente. Empezando la gira en Kansas City, Dallas, Jacksonville, Nueva York, Knoxville, Filadelfia, Denver, Washington, Montreal, Toronto, Chicago, Cleveland, Atlanta, Miami, Houston, Vancouver, hasta finalmente llegar a la ciudad de Los Ángeles, donde se tenía pensado terminar el Victory Tour. Como curiosidad, casi toda la conferencia, que tuvo una duración aproximada de media hora, está perdida, pero gracias a testimonios sabemos que la conferencia fue todo un desastre, pues Don King introdujo los medios de comunicación con un documental de 15 minutos sobre su vida, para luego hablar con grandilocuencia sobre lo increíble que era la familia Jackson, la grandeza del disco Victory, y literalmente llegó a decir que cualquiera que vaya a alguno de los shows de la gira, saldrá de ahí siendo una mejor persona. Este comportamiento irritó a Michael por la falsedad con la que hablaba Don King sobre su familia, más cuando en este punto de su vida tenía más conflictos con ellos. I can't really say much today, but I would like to introduce some of the family here. Al finalizar el evento, posaron los hermanos para las cámaras y Michael, indignado, se iría inmediatamente, por lo que ahora tocaría esperar un par de meses para realizar, por petición de Don King y la familia Jackson, los famosos comerciales de Pepsi que tenían que hacer para el patrocinio de la gira. Ya hice un video en el canal hablando solamente de la historia de los comerciales, un video que recomiendo ampliamente, pero igual les resumo lo que pasó. Y es que a principios de 1984, después de grabar con éxito el primer comercial donde bailarían en la calle, para el segundo spot donde aparecerían Michael y los Jackson en concierto, ocurriría una tragedia como producto de una negligencia de la producción, pues Michael vivió una horrible quemadura en su cabeza por culpa de unos fuegos pirotécnicos. Este incidente solo haría sentir más desconfiado a Michael sobre si realizar la gira con sus hermanos, admitiéndole a su abogado, John Branca, que nunca debió haber hecho los comerciales ni nada del proyecto del disco Victory. Pero, a pesar del gran disgusto que se llevó por el accidente que vivió, y a pesar del gran desagrado que sentía por Don King, Michael estaba muy comprometido con realizar la gira, por lo que con el tiempo se calmó y se recuperó lo suficiente para los ensayos de la gira Victory, aunque con el detalle de que su quemadura lo llevó a tener que usar analgésicos potentes para poder estar bien, por lo que terminó por bajar su condición física para esta gira, cosa muy contraproducente para él, pues en esta gira Michael bailaría con aún más fuerza y energía que en anteriores tours. Y aunado a esto, a pesar de las indicaciones de sus doctores sobre que tenía que tener una buena alimentación para los shows, a mediados de 1984, Michael conservaba ciertos hábitos alimenticios que no ayudaban a sentirse mejor para bailar, ya que aparte de tener una dieta vegetariana, comía poco, por lo que su estado de salud no era el más adecuado para realizar conciertos. Eso sí, a pesar de todo, 1984 estaba resultando un gran año para Michael Jackson, pues había estado ganando una gran cantidad de premios y fue consagrado por los medios, hasta incluso en la Casa Blanca, como uno de los artistas más importantes de los últimos tiempos, consiguiendo así no solo récords de ventas sin precedentes, sino también un estatus de leyenda. No obstante, cuando las fechas de los primeros conciertos se acercaban, al padre de Michael, pero sobre todo a Don King, se le ocurriría anunciar una táctica de venta de boletos que sería inmediatamente repudiada por todos por las intenciones claramente avariciosas. Para esto les voy a dar contexto, y es que la norma en 1984 era que un boleto de un concierto podía llegar a costar a lo mucho unos $20, siendo así un estándar para este rubro. Pero si tú querías ir en ese entonces a un concierto del Victory Tour para ver a Michael Jackson y a los Jacksons, lo primero que debías hacer era comprar un boleto de lotería en $20 para ver si ganabas el derecho de comprar un boleto de los conciertos. Pero aunque ganaras esta lotería, el problema es que aparte el boleto en sí costaba $30, y por si fuera poco, no podías comprar los boletos individuales, sino que te obligaban a comprar los boletos en un paquete de 4, por lo que, entre el costo de los boletos, el boleto de lotería inicial y los costos de envío, debías de pagar más de $180, una cantidad que para ese entonces, como se imaginarán, era impensable. Y para colmo, como esta táctica se anunció con apenas pocas semanas antes del primer show, se saben de casos de personas a los que les terminarían llegando los boletos hasta después de las fechas de los conciertos. Debido a esto, en todos los medios de Estados Unidos empezaron a tachar como nunca de mala persona a Michael Jackson, pues aunque él no tenía nada que ver con las decisiones que se tomaron en cuanto a la venta de los boletos, él era la cara principal del show,
y por ende fue sumamente criticado por todo el mundo como si Jackson fuera egoísta, especialmente porque todo esto era algo que genuinamente hacía menos accesible los conciertos para muchos de los fans afroamericanos. Toda esta situación de horror para Jackson lo enfurecería y lo obligaría a ponerle límites a Don King y a su padre, amenazándolos de que si no cambiaban esta táctica de venta de boletos, él no haría la gira Victory. Esto generó sudores fríos en la familia, porque cambiar la forma en la que vendían los boletos, según ellos, podría hacer que no se vendan todos, pero se vieron obligados a cambiar esta táctica de venta hacia una más normal, vendiendo así los boletos individuales en $30 en taquilla, sin necesidad de boletos de lotería y sin venderlos en paquetes de 4. Al final, en vísperas del lanzamiento del disco Victory y a unos días de que empiece la gira por Kansas, Jackson convocaría a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para anunciar el cambio de la táctica de venta de boletos y también anunciar que sus ganancias netas para la gira serían donadas en su totalidad a la caridad, demostrando así que todo lo que dijeron en los medios de comunicación era falso. I want you to know that I've decided to donate all my money I make from the performance to charity. Pocos días antes de iniciar el Victory Tour, Michael y sus hermanos se reunirían en Alabama para realizar una serie de ensayos, donde más pronto que tarde habrían discusiones entre ellos. Hold on, wait, stop. Hold. You gotta give me something better than this. Como he mencionado antes, Michael Jackson buscó una revolución en el sonido que hizo con la música del disco Thriller, pero al hacer música con sus hermanos, sentía que lo que hacían en vivo sonaba mediocre, por lo que no sonaba para nada como él esperaba sonar. Esto hizo que al hacer la lista de canciones hubiera más exigencias de parte de Michael, pues aparte de que él no venía para nada animado para promocionar el nuevo disco junto a sus hermanos, él tenía en mente que estuvieran canciones de su último disco, así que esta gira estaría compuesta más que nada de canciones de la gira anterior junto a 4 temas del disco Thriller. Aunado a esto, Michael también pondría límites al escuchar a sus hermanos, quienes consideró él sonaban fatal para realizar ciertas canciones nuevas. Por esto mismo, canciones como Thriller, Torture y State of Shock fueron descartadas casi al instante por él. De hecho, un buen ejemplo de esto lo podemos escuchar en un extracto de los ensayos de State of Shock, el cual pasó de tener un gran sonido electropop y rockero en la versión de estudio a tener un sonido más parecido al de una banda de rock amateur durante los ensayos. Esto mismo hizo que Michael y los Jacksons trabajaran en el siguiente setlist de canciones, conformado en el siguiente orden. El show empezaría con Wanna Be Starting Something, para luego seguir con Things I Do For You, Off The Wall, Humanator, This Place Hotel, She's Out Of My Life, un medley de unas cuantas canciones que Jermaine pediría en el setlist, entre ellas su único dueto con Michael, Tell Me I'm Not Dreaming, el Jackson 5 medley, Rock With You, Lovely One, Working There At Night, Beat It, Billie Jean y para finalizar, la canción Shake Your Body. Esta lista de canciones brillaba por su ausencia de canciones del disco Victory, pero esto poco o nada importaba, pues los shows tendrían los mejores temas de Michael Jackson y sería un show en el que básicamente él sería la atracción principal, haciendo de esta la verdadera y única razón por la que poco después la gira sería un éxito. Y es que a decir verdad, aunque a Michael no le gustaba el sonido musical que tenía junto a sus hermanos debido a que él tenía una idea más vanguardista de cómo quería que sonaran los shows, en realidad, y a opinión personal, pienso que es la gira en la que Michael Jackson canta mejor, pues interpretaría acá las canciones con más energía y con una voz más fresca que en giras posteriores que le permitiría llegar a notas más altas. Aparte, puedo decir que la energía con la que cantaba Michael, mezclado con la energía y el sonido super funk de los hermanos y los músicos, lograron un sonido extremadamente ochentero y poderosamente bailable, cosa que mezclada todavía con canciones como Billie Jean o Beat It, harían del show en un espectáculo para todo el público americano. Sin embargo, fuera de lo musical, algunos problemas se empezaban a hacer más presentes en Michael, pues, debido a los medicamentos que utilizaba después de la quemadura que sufrió en el comercial de Pepsi, y debido a sus no muy buenos hábitos alimenticios, su rendimiento físico decayó a tal punto que empezó a padecer episodios de deshidratación nunca antes experimentados por él, siendo un obstáculo más en este gran reto que ya era el Victory Tour. Y fue así que los Jacksons, después de la controversia de los boletos y después de diversos conflictos familiares, financieros y creativos, comenzaron el Victory Tour un 6 de julio de 1984.
La ciudad de Kansas sería la primera parada de la gira, donde a los hermanos Jackson los esperaba un masivo escenario diseñado por el propio Michael, destacando por sus más de 2000 faros de luces cromáticas y principalmente por el gran tamaño con el que fue hecho, acaparando un tercio de los estadios a donde darían shows, siendo ese gran escenario el epicentro de la magia que harían los hermanos durante 55 conciertos. El tour se esperaba que fuera un evento sin precedentes y así fue. El concierto empezaría con un acto inicial orientado a una fantasía inspirada por el rey Arturo y la espada en la piedra, sirviendo como excusa para empezar un show con un tono más épico que cualquier otro jamás hecho. Arise all the world and behold the kingdom! Después de un estruendo, aparecerían Michael Jackson y los Jacksons en una plataforma con una serie de luces cegadoras para hacer una entrada que dejaría en suspenso a toda la audiencia. Con esta gira, lo que alguna vez fue una boy band de rhythm and blues y soul, sorprendentemente se habían convertido y consagrado como las máximas estrellas de la música pop. El Victory Tour sería un gran despliegue de todo lo mejor que había hecho Michael Jackson y sus hermanos hasta ese momento, trayendo consigo sus clásicos bailes, mientras que gracias a Michael, las actuaciones y las coreografías serían perfeccionadas. Por otra parte, durante esta gira, Michael Jackson debutaría su estilo de vestuario característico, el cual consistía de fusionar lo callejero con la elegancia de las lentejuelas y los cortes militares, trayendo consigo y sus hermanos una gran gama de estilos y contrastes con cada vestuario utilizado en escena, de los cuales destaco la chaqueta de apertura, la chaqueta de beat it y en especial la camisa de diseño abstracto que Michael usaría en las últimas canciones, siendo vestuarios repletos de cristales, lentejuelas y brillo por todos lados, siendo así, en mi opinión, los vestuarios más preciosos, complejos y memorables de esta gira. Sin embargo, conforme avanzaba la gira, Michael presentaría diversas quejas relacionadas con la producción de los conciertos. Pues para empezar, en plena gira y sin haber acordado nada con Michael, Joseph y los hermanos consiguieron una productora para grabar la gira y así lanzar un concierto del Victory Tour en formato casero, para lo cual Michael pidió que no lo hicieran, por lo que al ser rechazado, él contrató su propio equipo de video para grabar los shows en cintas de cine y así él poder lanzar su propia versión del Victory Tour, pero más adelante hablaremos de eso. Continuando con los problemas, otra cosa que pasó fue que desde el primer show en Kansas, a Michael le desagradó el bajo nivel de iluminación de varios actos, siendo para su gusto una iluminación bastante oscura. Por lo que esto, junto con los problemas que ya habían estado teniendo junto a sus hermanos, el gran estrés y sobre todo, los problemas que tuvo respecto a su rendimiento físico a la hora de hacer sus enérgicas coreografías, lo llevaron a tener fuertes descompensaciones físicas durante ciertos shows. Un gran ejemplo de esto lo podemos ver en el concierto de Dallas, donde a pesar de ser el tercer concierto de la gira, Michael, para los últimos números, era notorio que evitaba moverse mucho para poder cantar mejor debido a la gran energía que requería para bailar, siendo más notorio sobre todo si lo comparamos con otras fechas. Sin embargo, a pesar de todo, el Victory Tour asombró a todo Estados Unidos y poco a poco puso más en el mapa a Michael Jackson no solo como un artista de vanguardia, sino también en una especie de autoridad cultural que lograba tener impacto en absolutamente todo el mundo. En buena parte, generó un gran interés que en sus diversas paradas en las ciudades a las que iba, invitaba a diversas figuras famosas y consagradas de la cultura pop estadounidense, llegando a aparecer en backstage personas como Andy Warhol, Jim Henson, Madonna, Bruce Springsteen, entre otros más. De hecho, como curiosidad, invitó no solo al backstage, sino también al escenario al legendario guitarrista Eddie Van Halen para que tocara el solo de guitarra que había creado para Beat It. Beat
También, como parte de sus relaciones públicas y su estrategia de promoción de su propia imagen, Michael hizo diversos encuentros con miembros de policías de las ciudades a las que iba en la gira para ser grabados mientras trotaban, lo cual, mezclado con su imagen fuertemente inclinada hacia la vestimenta militar, tanto fuera como dentro del escenario, llevó a Michael a verse como alguien de gran poder, como ningún otro artista afroamericano había lucido antes. Y es que si nos ponemos a pensar, Michael en posteriores giras y apariciones públicas logró dar un golpe cultural haciendo actos y presentaciones con un nivel escénico que imponía con solo verlo parado en medio del escenario. Pero pienso que durante el Victory Tour, Michael haría algo que no volvería a hacer debido al vitíligo que después desarrollaría, y es que le dio al público americano la imagen más poderosa que podía tener un afroamericano en el escenario. Viéndolo en retrospectiva, y en mi opinión, ver a un Michael antes de lucir con piel clara, teniendo este nivel de influencia entre las masas, fue algo que impactó y marcó un antes y un después en la cultura norteamericana, pues de algún modo, que un artista negro fuera tan importante y tan imponente, logró que, por primera vez, todo tipo de públicos, tanto afroamericanos, como blancos, como latinos, se unieran para escuchar a un artista de esta escala. Y es que por primera vez, Michael no solo había roto todo tipo de récords de ventas, sino que rompió las barreras raciales. Y es que, por si fuera poco, la gira Victory sería testigo del fenómeno de la Michaelmanía, un efecto social donde todo el mundo quería ser como Michael Jackson. Absolutamente todos aspiraban a seguir su figura enigmática y tratar de imitar su apariencia y bailes, siendo esta gira la primera gran prueba de fuego para Michael para demostrar quién era él y de lo que era capaz. Y, como cereza sobre el pastel, recordemos que para este momento Michael tenía tan solo 25 años, así que probablemente esta es la etapa de su vida donde Michael baila con más energía y con mayor soltura. Para la gracia o desgracia de Michael, a pesar de todos los problemas que había estado presentando, el Victory Tour estaba siendo un gran promotor de publicidad para su propia imagen y la venta de sus discos. Y como dije, a mi forma de verlo, a pesar de los problemas físicos y el desempeño que estuvo presentando, creo que de algún modo fue la oportunidad escénica que Michael necesitaba para posicionarse más a nivel global con la imagen de cómo sería reconocido más adelante, es decir, como el rey del pop. Sin embargo, a pesar de todo lo que acabo de decir, para Michael nada de esto fue suficiente, pues aunque cada show que realizó con sus hermanos era un éxito total y acaparaba las noticias nacionales al día siguiente, Michael no estaba de acuerdo con el nuevo plan de la familia, pues tenían contemplado la idea de llevar a cabo el Victory Tour ahora en Europa para 1985, siendo un plan que muy seguramente pudo haber posicionado aún más su huella como artista a escala global, pero para este punto Michael estaba harto, él ya no quería estar con sus hermanos. Y es así que llegamos hasta diciembre de 1984, fechas en las que ocurrirían los últimos shows del Victory Tour en la ciudad hogar de la familia Jackson, Los Ángeles. Para esto, harían un total de 6 conciertos, siendo todo un éxito tras éxito cada noche, pero para el último show ocurriría algo inesperado. Durante la última canción, es decir, Shake Your Body, mientras los Jacksons tenían en mente continuar su espectáculo en Europa el año entrante, Michael decidió, en uno de los breaks de la canción, dar un mensaje que sorprendería a la familia Jackson y a la audiencia entera. Listen up. I'd like to say this is our last and final tour. And I think this is our farewell tour. Y'all been wonderful. It's been a long 20 years, and we love you all. Con ello, Michael buscó separarse de forma definitiva de la agrupación de sus hermanos, sin un anuncio que nadie esperaba, pues fue una decisión que se la guardó hasta el último show de 1984, por lo que sus hermanos no podían estar más que molestos, aunque claro, con una sonrisa falsa en la cara. Al finalizar, el padre de Michael no pudo ser más claro con él. Estaba muy molesto con Michael por no querer continuar con lo que sería el plan de la familia para extender su legado musical a más partes del mundo. Pero Michael en este punto ni siquiera intentó convencerlo de nada, simplemente al terminar el último show en Los Ángeles decidió ya no continuar y empezar, ahora sí, a ver por él mismo sus propios planes artísticos. Con el pasar de los meses y los años, después del Victory Tour, Michael no volvió a realizar ningún proyecto con sus hermanos,
aunque sí llegaron a cantar juntos en ciertas ocasiones y apariciones, pero como tal, Michael terminó su lazo con los Jacksons en el Victory Tour, dejando una herida familiar en medio del gran éxito que Michael Jackson había logrado con esta gira. Sin embargo, la historia de la gira Victory no termina ahí. ¿Recuerdan esta parte que les mencioné sobre que a los hermanos de Michael se les ocurrió contratar a una productora para grabar los conciertos de la gira Victory y así lanzar un show en formato casero? Bueno, resulta ser que años después de la gira, exactamente en 1987, justo antes de que Michael sacara el álbum Bad y que saliera de gira en el Bad Tour, para su padre y sus hermanos pareció que era buena idea aprovechar el boom mediático que estaba teniendo Michael con el disco Bad para así sacar un concierto del Victory Tour en VHS y Laserdisc. Y no obstante, aunque Michael también tenía grabada la gira, él no tenía en mente el utilizar estas imágenes para lanzarlo en formato casero. Y aunque no estaba peleado con la idea, el problema vino de que nuevamente se enteró del plan de su padre y sus hermanos sin que le hayan dicho nada y sin que le pidieran su consentimiento. Por lo que, tan pronto se enteró, ordenó que se cancelara inmediatamente la producción de este VHS y que se desecharan las copias ya hechas, especialmente porque estaban tratando de hacer dinero con su imagen justo en la etapa de promoción del disco Bad. Se quedó guardado por mucho tiempo. En cambio, a principios del año 2014, se publicó sin motivo aparente en el canal de YouTube de los Jacksons la interpretación de This Place Hotel en el concierto del Victory Tour en Buffalo, siendo eso parte del concierto cancelado que los hermanos de Michael querían sacar, aunque al final el material fue borrado del canal, ya que probablemente tuvieron problemas con el stick de Michael Jackson, ya que ese video fue publicado sin previo aviso. Y es que lo malo de todo esto es que aunque los hermanos de Michael han hecho saber en múltiples ocasiones que desean lanzar este material, al final de cuentas, ya sea Michael en vida o su estate, son los que han impedido que este material salga a la luz, siendo un problema desde hace décadas. Y aunque con los años se han ido encontrando diversos materiales de la gira, al final termina siendo material de baja calidad, grabaciones de VHS o a lo mucho extractos de reportajes, lo cual no es nada comparado con lo que debe de tener la familia Jackson al haber sido registrado todo con cintas de cine. Y había sido así hasta que el año pasado, en el documental de Thriller 40, salieron minutos de material inédito, siendo estos provenientes de la productora que trabajó con Michael en el Victory Tour, abriendo nuevamente la posibilidad de que salga más material de ese tipo en el futuro. Y como cereza sobre el pastel, gracias a una oportunidad que tuve en mayo de este año, les puedo contar que hablé en persona con los Jacksons, específicamente con Jackie, Tito y en especial con Marlon. A lo que les pregunté si era posible que veamos en algún momento un lanzamiento oficial de esas grabaciones que hicieron en el Victory Tour, a lo que Marlon solo me dijo que no lo saben aún, que necesitan ver algunos asuntos de su música, dando a entender que todavía necesitan negociar con el stick de Michael, por lo que, si bien es complicado que pase, en realidad es muy probable que veamos más adelante por fin un lanzamiento oficial de las grabaciones que hicieron en la gira Victory. Para finalizar, lo que puedo decir es que el Victory Tour fue una gran odisea que no fue del todo del agrado de Michael. Eso es verdad, pero a pesar de ello, no cabe dudas de que esta gira fue un espectáculo sin precedentes que logró demostrar el gran fenómeno artístico y social que era Michael Jackson, trayendo consigo presentaciones, estilos y actos dignos de un pionero de la música moderna, logrando unificar a las masas en una época donde el racismo imperaba y rompiendo así toda clase de récords que hasta el momento nadie había logrado. Esta fue la historia del Victory Tour, espero que te haya gustado, y nada, le quiero mandar un agradecimiento y un saludo especial a Rodrigo y a Víctor Álvarez, quienes me grabaron cuando estaba hablando con los hermanos de Michael. También le quiero agradecer a los miembros del canal por apoyarme en la creación de estos videos. Y por último, le quiero agradecer a Mitch, quien es la persona que me ayudó con la curaduría del guión de este video. Muchas gracias por ver, ya saben que me pueden ayudar compartiendo, suscribiéndose y dándole like, y nada, nos estaremos viendo en un siguiente video muy pronto. Nos vemos.